Bueno, y seguimos repasando más de lo que dejó la jornada de ayer, una jornada en términos electorales histórica por lo que se elegía, pero que además dejó también datos para analizar y desde el observatorio de la UNR están mirando, el observatorio electoral, quiero decir, están mirando muy de cerca algunos datos como por ejemplo qué pasó con la participación ciudadana. Vamos a retomar contacto con Emi Cataño que está allí. Exactamente, y por eso llegamos hasta la Facultad de Ciencia Política aquí en la ciudad de Rosario. Cintia Penilla, la decana, nos ha recibido en su despacho y le agradecemos muchísimo la deferencia, porque ella nos va a ayudar a entender un poco, con las herramientas que brinda el observatorio, la particularidad de una elección que a priori, si nos preguntaban a los que estábamos más o menos interesados en el tema, esa es la más importante que hemos tenido. Yo tengo casi 50 años y nunca voté algo tan importante como lo que se votó ayer. Sin embargo, los números marcan que había cierto desconocimiento. Bueno, al principio, gracias por recibirnos, Cintia, a tu despacho. ¿Por qué crees que la gente, o por lo menos del estudio que ustedes hicieron y trabajan, por qué la gente no fue a votar? Me parece que, tal cual como vos decías, era una elección histórica. El tema es que en la información previa que circuló, la verdad que fue escasa, y la ciudadanía no logró entender la importancia de este proceso, que es un proceso que de todas formas recién se inicia con la elección y que ahora va a tener, cuando sea convocada efectivamente la Convención Constituyente, el momento tal vez donde debamos mejorar lo que tenga que ver con el debate público en relación con un proceso de reforma constitucional en una constitución como la nuestra que, como vos ya sabés, es una de las únicas que no fue reformada en Argentina luego de la reforma del 94, una constitución que tiene más de 60 años. Creo que además lo que ocurrió en esta elección fue que confluyeron un conjunto de elementos. Más allá de la propuesta del oficialismo provincial, no hubo candidatos que pudieran imponerse en el espacio público. Ahí sí vemos la brecha que tenemos entre la votación que tuvo el Puyaro como gobernador y la distancia con el resto de las listas. Ahí hubo una fragmentación de las propuestas y eso habla también de la dificultad de otras fuerzas políticas para poder imponer un discurso en torno a qué era importante discutir de cara al proceso de reforma. Y también yo creo que estamos en un momento donde aparece muy fuerte algunas cuestiones de la agenda nacional que priman por la agenda que se da a nivel de la provincia. Entonces, la escasa comunicación que se dio por parte de las autoridades oficiales, lo corto de la campaña, la dificultad en muchos casos. Vos sabés muy bien que últimamente las campañas se rigen mucho por la emocionalidad y sin embargo no se dio una polarización en dos actores claves dentro del espectro de la provincia, sino que más bien quedó el discurso del oficialismo planteando la necesidad, la relevancia de la reforma, como decíamos, en una campaña muy breve y del otro lado una fragmentación de los discursos, lo que hizo que probablemente no hubiera demasiado interés en votar. Pero creo que lo más importante que hay que tener en cuenta aquí es que en el mundo, no necesariamente en Argentina o en las elecciones en Santa Fe, hay un proceso de desafección muy fuerte de la ciudadanía por la política. Que eso se ve reflejado, esa desafección política, muchas veces en la baja participación electoral. Y eso es un problema, porque en realidad cuando hay una baja participación electoral, lo que nosotros observamos es una desvinculación entre la representación política o los representantes y la ciudadanía. Y eso afecta y deteriora de alguna manera el vínculo democrático y la democracia como sistema político. Con lo cual me parece que en estas elecciones, como decías, tal vez son de las más importantes que vimos en la provincia en relación con qué se juega después, en el caso de que esta postergada reforma constitucional finalmente se realice. Creo que es importante la información pública, la introducción al debate público de los temas que se van a trabajar. Por ejemplo, hubo muy poco acerca de la agenda de esa reforma, más allá de la reelección, por ejemplo. Y, sin embargo, hay muchos temas que son importantes, y no solo lo que tienen que ver con esta modificación del vínculo entre el Estado o el sistema político y la ciudadanía, entre la sociedad y la representación, sino también vinculado a un conjunto de derechos que hoy no están presentes en la Constitución y que pueden incorporarse. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental. Tampoco se tomó en cuenta en ese debate público, como otras veces, el tema de la autonomía. La autonomía municipal es un tema importante. Pero Teniendo en cuenta que fue materia de discursos preelectorales de casi todos los intendentes que hemos tenido en los últimos 25 años. Y sin duda vos viste que no estuvo tan presente el impacto que eso podía tener después en el marco del proceso de reforma constitucional. Con lo cual yo creo que ahora se abre un desafío. En unas elecciones que fueron las más bajas desde la recuperación democrática, desde el 83, para una elección
tan histórica como debía ser esta, creo que es importante recuperar la importancia del debate público y que si lamentablemente esto no se dio previo a las elecciones, sí puede haber de parte de la ciudadanía y de los actores sociales una intervención, bueno, a dónde va a ser la orientación de esta reforma constitucional, efectivamente qué impacto va a tener después para la vida o para los próximos años, las próximas décadas en nuestra provincia. Nosotros desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales empezamos con un proyecto que se llama Usina para la Reforma, que es un espacio que está en vinculación también con el Observatorio Político Electoral, y me parece que es interesante encontrar ahí un espacio donde podamos justamente tratar de acercar este debate que ahora se va a dar en el marco de la Convención Constituyente a la ciudadanía. Este proyecto tiene el origen en la Escuela de Ciencia Política y lo primero que vimos es esta falta de debate público, de conocimiento, de interés de parte de la ciudadanía, y lo primero que hicimos fue trabajar con Unicanal, que es el canal de la universidad, en la producción de una serie de spots cortitos para hablar un poco de esto, qué se elegía, por qué era importante esa reforma, cómo se elegían, porque por ejemplo tampoco estaba muy claro qué pasaba con este doble sistema que se conjugaba en la elección de convencionales. Y ahí también aparecen diferentes colegas de nuestra casa, profesores, profesoras, que hablan sobre los temas, sobre los tópicos que van a estar en juego a partir de lo que abrió la ley de necesidad de reforma. ¿Te crees que, por ejemplo, una propuesta de debates públicos hubiese sido algo que fogonee un poco más o que llegue al público en ese punto? Yo particularmente recuerdo en 1994 que todo esto comienza con el Pacto de Olivo. Entonces nos levantamos un día y Clarín tenía la tapa con los dos referentes más importantes de la política argentina dándose la mano y diciendo acá empieza algo. Eso ya hacía que la gente dispare a investigar de qué estamos hablando. ¿Qué falló en este punto? Y te pregunto, ¿crees que políticamente esto puede haber sido manejado para que falle? La verdad, lo segundo no te lo podría responder. Lo que sí, en relación con esto que vos decías de los debates, es un tema. Nosotros pensamos en la Facultad de Ciencia Política, por ejemplo, en armar debates. Y la verdad que no sé si esa es la modalidad que hoy interpela a la ciudadanía. Tal vez sí lo es una comunicación más breve, más focalizada, apuntando a cuáles son los tópicos que efectivamente están habilitados a ser debatidos o reformados. Por ejemplo, apareció toda una cuestión sobre el Senado. El Senado no aparece como uno de los artículos que pueden ser reformados, con lo cual eso también llevó a la confusión pública, claro, tal cual. Y todo quedó centrado en la reelección o no del gobernador. Entonces, me da la sensación que tal vez tenemos que innovar en los formatos. Y concretamente, desde lo que nos compete a nosotros en la universidad pública y sobre todo para quienes desde la ciencia política estamos todo el tiempo pensando sobre estos temas, pensando sobre las elecciones, sobre la dificultad de establecer vínculos representativos, sobre en qué medida las instituciones transforman o no la vida de una sociedad, en este caso de la sociedad santafesina, nos parece que es importante recurrir a algún tipo de nuevas herramientas comunicacionales que nos permitan llegar a las personas, a poder interpelarlas acerca de qué se está discutiendo. Creo que no sé si los debates son la herramienta, tal vez sí pensar nuevas formas de comunicación de la ciencia, como solemos decirle nosotros, que alienten el debate y comprometen a la ciudadanía con el proceso ahora de reforma. ¿Crees que los anuncios, por ejemplo, de la salida del cepo, todo esto que pasó en el principio del fin de semana, puede haber afectado? Estamos con una agenda en la cabeza más vinculada con Buenos Aires, con lo macro, y como que el foco de lo micro parece ser algo que pasa por el costado. Sí, yo creo que la agenda nacional es importante, que creo que estamos en un momento donde además lo económico rige tal vez lo que impacta a nivel de la discusión ciudadana, pero creo sin embargo, fíjate que a nivel de lo que tuvo que ver con las propuestas del Ejecutivo Nacional, eso no se vio reflejado en estas elecciones. Entonces, lo que vemos es como, me parece a mí como un doble juego. Sí, en la agenda pública intervienen fundamentalmente los grandes temas de la arena nacional, pero sin embargo, en lo que tuvo que ver con el resultado de las elecciones, el candidato de la Libertad Avanza no pudo a nivel provincial, hablo del grueso de la fotografía de la provincia en su conjunto, imponerse como uno de los actores claves para este proceso. Era la primera aparición de la Libertad Avanza jugando con un candidato, por lo menos que apunte a algo serio, quizás fuera de línea con Amalia Granata, que podía haber sumado en ese punto, pero
pensar en una suerte de centro-derecha de derecha en la provincia de Santa Fe, junto a Amalia Granata, junto a Mayoral, lo que pasó, hoy los vemos muy separados, pero también lo podemos ver un poco más cerca. ¿Qué lectura haces acerca de la tendencia de pensar en una situación un poco más polarizada y no tan atomizada en una oposición? Mira, lo que ocurrió me parece es que hubo una fragmentación de la oferta política, no solo del lado del oficialismo nacional, como vos decías, con Amalia Granata y Libertad Avanza, sino también del lado del peronismo. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos en la provincia, aunque están dispersos en candidaturas fragmentadas en estos dos pueblos que hacía referencia, más bien tendríamos 3 actores jugando. Pero, sin embargo, lo que observamos, por lo menos es mi opinión, en términos de lo que ocurre con la Libertad Avanza, es que tampoco es sencillo aglutinar esos discursos, porque las disputas internas son muy fuertes, están siempre presentes y en muchos casos conspiran contra la posibilidad de generar ahí una confluencia. Por otro lado, me parece que es importante hablar de lo que pasa con el peronismo en la provincia, donde también no logró concitar una propuesta común, y eso también, como me preguntaba al principio, bueno, ¿qué pasaba ahí? Bueno, había una gran dispersión por fuera de lo que era la opción más clara, más precisa y comunicable en términos de la ciudadanía, que era la del oficialismo provincial. Y también vos ves que ahí aparece una figura que no viene dentro del peronismo, que es la figura de Monteverde, que es la más fuerte. Entonces me parece que estamos en un momento complicado para pensar cómo todavía, o embrionario te diría, para pensar lo que va a pasar en los próximos años con la política santafesina, sobre todo porque encontramos un grado de fragmentación, tanto como decís, yo no diría de la derecha, sino más de la extrema derecha de lo que ocurre a nivel nacional, y por lo que tiene que ver concretamente con el peronismo, que siempre obviamente fue un actor clave de la provincia. La última cortita para decirte cómo sale parado el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que ganó por amplia mayoría, sin embargo, claro, en caudal de votos es menor por la menor participación, sale favorecido. ¿Cómo haces la lectura en relación a lo que ocurre en Rosario y la línea del pie de Puyaro en la ciudad de Rosario? Porque la elección justamente en este caso de los representantes vinculados a Pablo Hapkin no fue la buena. Primero te digo algo de lo último que me preguntaste. A mí me parece que en Rosario siempre es muy particular, y en Rosario también primó mucho la cuestión del personalismo político, ¿no? Cuando vos tenés, en este momento la política se mide mucho en función de los rostros, del conocimiento público de los candidatos, y eso creo que es un elemento que no puede dejar de tomarse en cuenta. Pero en términos de la provincia, sí, lo que creo que pasó es que Puyaro demostró que podía llevar adelante una elección y abrir un ciclo de reforma que fue un sujeto a fracasos históricamente en los últimos años de la provincia. Logró generar un proceso de reforma postergada en la provincia, que otros actores que tuvieron la posibilidad de estar al frente del gobierno provincial no pudieron hacerlo, inclusive pensando en los gobiernos socialistas con una mayor interés en el debate público, y estaba mucho más agendado el tema de la reforma que en este momento. Ahora como medio quedaba extemporáneo, y sin embargo lo logró. Eso creo que habla de un liderazgo importante. Sin duda, de todas formas, ahí lo que vos tenés es obviamente una disminución del caudal electoral de apoyo, producto de una disminución de la afluencia electoral, una participación muy baja, apenas superando el 50%, como decía, una de las más bajas históricamente. Bueno, en fin, me parece que es muy abierto todo. Creo que en estas elecciones donde no se juegan cargos ejecutivos siempre es muy baja la participación, y una tendencia a la baja, esa disminución se corresponde con ese proceso, pero creo que ahora el gran desafío es si efectivamente esta convención constituyente se reúne, y cuál es el resultado de esa elección. También puede ser un reforzamiento de la figura del gobernador o no. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a vos.